Hola a todos, bienvenidos a este podcast académico de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. En este espacio abordaremos un concepto clave del psicoanálisis freudiano, el narcisismo, a partir del texto Introducción del narcisismo, escrito por Sigmund Freud en 1914. A lo largo de este episodio analizaremos qué es el narcisismo, por qué es tan importante para la teoría psicológica y cómo nos ayuda a comprender tanto la vida psíquica individual como ciertas dinámicas sociales actuales. El narcisismo es un concepto central dentro del desarrollo de la teoría psicoanalítica. Freud lo introduce para explicar la teoría entre la constitución del yo, la libido y los vínculos con los otros. A diferencia de concepciones más comunes que asocian el narcisismo únicamente con algo negativo o patológico, Freud plantea que este es una fase estructural del desarrollo psíquico, es decir, todos los sujetos atraviesan un momento narcisista necesario para la construcción de su identidad. Desde esta perspectiva, el narcisismo permite comprender fenómenos como el amor propio, la autoestima y la forma en que nos relacionamos con los demás. Su relevancia hoy es indiscutible. Vivimos en una era donde la imagen y la autorreferencia parecen dictar las reglas del juego social. Sin embargo, el interés académico y clínico por este tema radica en su enorme valor explicativo. El narcisismo no solo nos habla del individuo frente al espejo, sino que actúa como un lente para entender fenómenos colectivos, desde el consumismo desenfrenado hasta la polarización en las redes sociales. Es, en definitiva, el concepto que nos permite articular la salud mental individual con el malestar de nuestra cultura. Freud demostró que el narcisismo no es una anomalía o una desviación del desarrollo que debamos extirpar. Por el contrario, es una condición necesaria y estructural para la vida psíquica. Para que un sujeto pueda amar a otros, primero debe haber construido una reserva de amor sobre sí mismo, lo que llamamos el narcisismo primario. Sin esta base, el yo carecería de cohesión. Esta idea cambia radicalmente nuestra perspectiva. El problema no es tener narcisismo, sino cómo éste se distribuye y qué sucede cuando esta energía se estanca o se desborda, generando una fragilidad que nos impide conectar con el mundo exterior. Es gracias a este marco conceptual que podemos analizar las problemáticas más punzantes de nuestra actualidad. Hablamos de fragilidad del yo, esa vulnerabilidad extrema ante la crítica que vemos hoy en día. También nos permite entender las dificultades crecientes para establecer vínculos afectivos reales en un mundo narcisista. El otro no es visto como alguien diferente, sino como un objeto destinado a satisfacer nuestra propia necesidad de confirmación. La idealización excesiva y la sed insaciable de reconocimiento no son más que síntomas de un vacío interno que busca llenarse desde afuera. Por ello, profundizar en el narcisismo es vital. Nos ofrece las herramientas para interpretar tanto el funcionamiento psicológico normal como aquellas nuevas psicopatologías del vacío que definen nuestra época. Dentro de su teoría, Freud distingue dos tipos de narcisismo: el narcisismo primario, el estado de perfección. Para adentrarnos en la arquitectura de la mente, debemos entender que el narcisismo, según Freud, no es un estado estático, sino un movimiento de energía. Imaginen el inicio de la vida. Un bebé no distingue entre él mismo y el mundo exterior. En esa etapa temprana, toda la energía amorosa que Freud llama líbido está concentrada exclusivamente en el propio yo. Es un momento de omnipotencia mágica donde el niño es el centro del universo. Esta inversión inicial es fundamental porque crea el primer sentimiento de unidad. Sin este paso no habría una base sólida sobre la cual construir nuestra identidad. Es el momento en que nos sentimos completos, antes de que la realidad nos enseñe que existen otros y que tenemos necesidades que no siempre se satisfacen al instante. Narcisismo secundario, el retorno de la energía. Según Freud, esto ocurre cuando esa libido que habíamos prestado al mundo exterior, a una pareja, a un trabajo o a un ideal, vuelve a nosotros. A veces este retorno es sano, como cuando nos retiramos del mundo para recuperarnos de un duelo, pero en otras ocasiones este fenómeno se vuelve problemático.
Lo observamos en configuraciones psicopatológicas donde el sujeto retira todo interés por el mundo externo y se encierra en sí mismo. La realidad exterior pierde su brillo y el yo se hiperinfla o se retrae. Es un repliegue defensivo. El mundo se vuelve tan doloroso o amenazante que la energía psíquica prefiere refugiarse nuevamente en el yo, intentando recuperar aquella seguridad perdida en la infancia. Finalmente, para entender cómo regulamos nuestra autoestima, Freud nos entrega dos conceptos que a menudo se confunden pero que son distintos: el yo ideal y el ideal del yo. El yo ideal es una herencia de ese narcisismo primario, esa imagen grandiosa y perfecta que nos gustaría ser, es lo que creemos que fuimos alguna vez ante los ojos de nuestros padres. Por otro lado, el ideal del yo es como una brújula moral o un modelo, se construye a partir de las exigencias y valores que recibimos del entorno y de la cultura. Es importante porque nuestra salud mental depende de la distancia entre estos dos. Si mi yo real está demasiado lejos de mi yo ideal, aparece la frustración, el sentimiento de inferioridad y esa autocrítica feroz que tanto nos castiga hoy en día. Estos conceptos son los que dictan el juicio que hacemos sobre nosotros mismos y, en última instancia, lo que determina si nos sentimos dignos de ser amados o no. El espejo del valor propio. ¿Qué nos aporta realmente esta teoría en el día a día? En primer lugar, nos ofrece una brújula para entender la autoestima. El narcisismo se manifiesta en la oscilación constante de cómo nos valoramos. No es algo estático, es un péndulo que se mueve entre la idealización y la desvalorización. Cuando el narcisismo es saludable, nos permite enfrentar desafíos con seguridad, pero cuando está herido, cualquier crítica externa se siente como una amenaza de aniquilación. Esta teoría nos permite ver que detrás de una persona que parece sumamente arrogante o de alguien que se siente profundamente insignificante, a menudo reside la misma fragilidad en la estructura de su narcisismo. Quizás el alcance más revelador de Freud es cómo el narcisismo dicta nuestra forma de amar. Él plantea algo provocador. A veces el amor por el otro es en realidad una modalidad narcisista. ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones no amamos al otro por quien es, sino que amamos en él aquello que nosotros mismos fuimos, lo que somos o lo que desearíamos ser. Esto explica por qué existen esas idealizaciones excesivas de la pareja, donde el otro se convierte en un pedestal de nuestras propias carencias. Esto nos da la clave para entender la dificultad para tolerar la pérdida. Cuando una relación termina, el dolor no es solo por la ausencia de la persona, sino por la pérdida de esa imagen idealizada de nosotros mismos que el otro sostenía. El duelo se vuelve imposible porque sentimos que una parte de nuestro propio yo se ha ido con el otro. Finalmente, la teoría del narcisismo tiene alcances clínicos profundos para entender el sufrimiento psíquico externo. En estados como la melancolía, observamos que un retorno masivo de la libido hacia el interior. El sujeto ya no puede invertir su energía en el mundo, sino que se queda atrapado en un diálogo interno de autorreproche y sombra. Incluso en cierta psicosis vemos como el vínculo con la realidad externa se rompe, porque la libido ha abandonado los objetos exteriores para refugiarse totalmente en el yo. En conclusión, el narcisismo deja de ser visto únicamente como un rasgo negativo o patológico y se revela como una dimensión fundamental en la constitución del yo. Freud permite entender que el amor a sí mismo no solo es necesario, sino estructurante, ya que de él dependen la autoestima y la capacidad de establecer vínculos con los otros. Considero que el aporte más relevante de la introducción del narcisismo es la distinción entre narcisismo primario y secundario, pues esta diferencia ayuda a comprender cómo el sujeto transita entre el amor propio y el amor objetal. Esta idea resulta especialmente útil para analizar dificultades relacionales actuales donde se observa un retorno excesivo de la libido al yo. El narcisismo es un concepto vigente para la psicología contemporánea, ya que permite articular aspectos individuales y sociales del sujeto. Desde esta perspectiva, el narcisismo no debe ser eliminado, sino comprendido y regulado, pues de su equilibrio depende tanto la salud psíquica como la posibilidad de establecer relaciones significativas. En definitiva, el narcisismo sigue siendo un concepto vigente para la psicología contemporánea,
ya que permite articular aspectos individuales y sociales del sujeto y comprender que su equilibrio es clave para la salud psíquica.